Ya. Bueno, comenzamos. Está iniciando. Muy buenos días a todos. En unos minutos estamos comenzando. Agradecemos por favor que puedan identificarse en el chat con su nombre, cargo y empresa. Muy buenos días. En nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas quienes puntualmente se han conectado el día de hoy al webinar Retos de la Empresa Responsable en tiempos de COVID-19. Para ello, hoy nos acompaña el conferencista internacional, el señor Ítalo Pisolante. El día de hoy tenemos más de 400 personas confirmadas a este evento, así que les damos las gracias a todos ustedes. A continuación, nos brindará las palabras de bienvenida el presidente de Fundarse, el señor Mateo Yibrín. Muy buenos días a todos. Quiero en especial darle la bienvenida y las gracias a don Ítalo Pisolante, de Pisolante Asociados, asesor de Fundarse y colaborador de Fundarse desde hace muchos años. Muchas gracias, don Ítalo, por estar acá con nosotros, por compartir las experiencias, especialmente los retos de la empresa responsable en tiempos del COVID-19. Así que nuevamente bienvenido y lo dejo pues con todo el auditorio de Fundarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Encantado de estar con mis buenos amigos de Fundarse. Tuve, como bien dice Mateo, el privilegio de ver nacer una organización en la cual disfruté en su fecha aniversario de un evento memorable que reunió a lo más selecto e importante de las organizaciones sociales y los CEOs de empresas en Honduras. La reflexión de hoy la voy a construir sobre la base de un encuentro cerrado que tuvimos con CEOs hace un par de meses en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y que por estos temas, digamos, no pudimos terminarlo en Tegucigalpa y que está pendiente. Pero vamos a hablar de los desafíos y vamos a intentar en estos próximos 60 minutos descifrar la nueva realidad. Y la manera como voy a ordenar la presentación, fundamentada en ese encuentro que tuve hace ya algunos meses, desde la perspectiva de cómo en esta nueva realidad hay significados diferentes, hay roles que se asumen de manera diferente, hay fortalecimiento en lo vinculado a la sostenibilidad y el largo plazo de la empresa, y evidentemente hay un modelo de actuación para que esto se sostenga de manera responsable. En ese sentido, la brújula que va a orientar esta reflexión gira sobre la estrategia de la empresa, las implicaciones que tiene, la forma como quiere ser percibida a través de sus actuaciones, lo que dice que hace y lo que hace y dice, su agenda de riesgo en función de las realidades que le pueden impactar el negocio y todo lo que está vinculado a las expectativas empresariales desde la estrategia. Pero esa estrategia hay que traducirla en términos de narrativa, de la historia que hay que contar. Y por supuesto tener las habilidades y las capacidades y conectado estrategia, mensaje y habilidades con el modelo de gobierno. Temas que ya he en el pasado compartido y que van a ser el punto de partida de la reflexión. Una reflexión que va desde lo social hasta lo ambiental, con el impacto de lo económico, que va en lo integral que supone ese rol
que la nueva realidad, la nueva normalidad nos obliga a asumir para que sea sostenible ese proceso de fortalecer la reputación, pero que debe generar equilibrio, porque lo que hace responsable a una empresa es básicamente la conciencia que tiene el impacto de lo que genera, lo que ustedes conocen como materialidad. Si yo entiendo que mis actuaciones tienen impactos y estoy consciente del impacto, entonces es lo único que hace a la empresa ser responsable. En consecuencia, todos estos 4 puntos cardinales sobre los cuales voy a construir la reflexión tienen que ver con los día a día. Los titulares de prensa de ayer, de hoy, los titulares que van a amanecer mañana y que van a condicionar las actuaciones para que sean sostenibles en un ambiente completamente inédito en la vida corporativa, en la vida del ciudadano. Yo tengo, y le estoy hablando desde Madrid, España, donde me tomó y paso tiempo entre donde está mi familia aquí en España y desde Estados Unidos, donde tengo, digamos, la otra casa y me muevo entre esos 2 polos para atender las actividades que tenemos en Centroamérica, Caribe y Norte de Sudamérica, pero todos en este momento bajaron al nivel de la ansiedad y la complejidad de lo que es la pandemia. Estando aquí en España, puedo decir que mucho de lo que voy a compartir con ustedes, que es información muy reciente de esta y de la anterior semana, o sea, de los últimos días, es que estamos un poco más adelantados de lo que se ve en América, que está viviéndolo, por lo cual hemos podido ver un poco esa cuota inicial de complejidad vivida un par de meses después de lo que se empieza a vivir en la región. Desde el momento que esto se calificó como una pandemia, evidentemente todas las firmas de consultoría, EY, Strategy and todas las firmas, nosotros como firma regional en estrategia y comunicación, empezamos a entender qué es esa nueva normalidad, esa nueva manera de entenderlo. Y en el caso de Honduras, la catástrofe que supondría el no saber manejar con prudencia esta situación, quedándose en casa de una manera los que pueden, porque las realidades van moviéndose del lugar, pero que se preveía que esto es mucho más largo de lo que se cree. Y esto, en la práctica, que ha sido titular, ha hecho que muchas empresas en esta emergencia sanitaria inviten a trabajadores a diferentes formas de que ellos y sus familias estén protegidos, además de los que hagan teletrabajo, además de los que no pueden sino moverse de la forma más segura a los sitios de trabajo, dependiendo de cada realidad. La información al 10 de mayo, es decir, hace apenas horas, es que la Organización Mundial de la Salud ve en el caso específico de Honduras, del 3 de mayo hasta acá, un zigzag muy particular, lo cual supone que dependiendo de las informaciones oficiales que se dan, ellos registran la información que está allí y está frente de los ojos cuál es esa realidad. Eso supone que estamos todavía en un momento de mucha importancia, de mucha atención. ¿Y qué implicación tiene eso? Otro de los grandes actores que ha habido en los últimos meses ha sido la academia. En el caso del INCAE, donde nosotros para la OIT tenemos un programa anual que compartimos con presidentes de gremios e instituciones desde ya unos años, básicamente en los contextos donde el sector empresarial opera. El INCAE en una lámina de una reunión de su GIM hace unos días hablaba que el tema más relevante es cómo preservar el bienestar y el progreso social en esta realidad. Y tiene que ver mucho con el impacto en el contrato social y el orden institucional que puede causar justamente esta ruptura de ese contrato y caer en violencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de momentos tensos donde hay una discusión sobre la salud y la economía. Quien dice que la economía no puede moverse porque afecta a la salud, quien dice que no puedo mover la salud porque que debo mover la salud con prudencia porque si no, el que no haya economía va a hacer que sea mucho más grave el problema. En fin, esto del contrato social, que es un acuerdo que por cierto es antiguo, estamos hablando de antes de 1400 del descubrimiento de América, porque esto está escrito en el que nadie se quede atrás, que es la expresión del Popol Vuh de los mayas, o sea, la Biblia de los mayas. El acuerdo y el contrato social es fundamental. Y estamos en este riesgo. Si ustedes lo ven a una información del 12 de mayo, hace apenas horas, el desafío en tiempos, y esto es de la CEPAL, está hablando fundamentalmente de que va a profundizarse la pobreza
aumentando puntos importantes. Estamos hablando de casi 30 millones de personas adicionales en el tema de la pobreza, y el tema de la pobreza extrema, estamos hablando de 16 millones de personas. Esto es mucho, y esto tiene incidencia particular en países en vías de desarrollo como Honduras. Es por ello que no puede ser más oportuno, no puede ser más necesario, no puede ser más relevante que Fundarse se tomara esto con muchísima proactividad. Y celebro, y por eso admiro y quiero mucho a esta organización desde el momento en que nació. Montó su comité de emergencia para ver cómo ayudar a articular el trabajo del sector privado dentro de la emergencia del coronavirus. Este comité de emergencia que ya conocen, y hay gente conocida como Mateo, que es el presidente, pero además como Mario Farah, como Ricardo, como el propio Roberto Leiva, el director ejecutivo, que se reúnen permanentemente junto con directores, miembros de una nueva junta directiva que le tocó gestionar de forma estratégica esta realidad. Y algo mucho más reciente, y lo veía justo en un Twitter de Mario Farah, cuando comentaba la importancia de ponerte pilas. Me pareció además muy afortunada esta muy buena idea, que entre muchas otras cosas que ya hace Fundarse, se adhiere a lo importante de invitar a ponernos pilas todos los que estamos en este momento. Pero no se quedó allí, y por eso celebro que en este momento hayan tenido la cortesía ustedes de atender el llamado de Fundarse, porque es que hay unos boletines que están circulando donde las empresas, en particular gente cercana y muy querida y admirada como el Grupo Agrolíbano, o la propia gente de Ficosa, o mis amigos de Diunsa y otros tantos, están comentando, están compartiendo la mejor práctica en ese comité de crisis para que nadie se quede atrás y todo el sector articulado pueda trabajar, pero inyectando además pensar en positivo dentro de la recuperación de la economía necesaria. No hay salud sin buena economía, no hay buena economía sin salud. Entonces el mundo no es de extremos, no es de blancos y negros, es encontrar el equilibrio, que justamente es sostenibilidad. Y lo digo porque, fíjese, información de España igualmente reciente, de la segunda semana de crisis. Estamos hablando ya desde que empezó en finales del mes de marzo, principio de abril, así se entiende esta lámina. Un porcentaje altísimo tiene claridad, tiene una sensación de pesimismo y de grandes incertidumbres. Y estoy hablando de España, y voy a mostrar muchos números de España, porque España, Italia, Francia, y por supuesto la América Latina, todos tenemos unas culturas semejantes y unos comportamientos que pueden ser perfectamente extrapolables. Pero este es el número particular de España, un número alto de pesimismo e incertidumbre. Pero vayamos a Centroamérica, y algo que está contabilizado es en Guatemala. Fíjense que en Guatemala los números son tristeza, angustia e incertidumbre. Es decir, incertidumbre y miedo, rabia. Fíjense cómo están todas las gradaciones. ¿Qué es lo que indica? Que la gente tiene una importantísima preocupación, una perturbación a la hora de actuar, que debe estar en la mesa cuando tomo decisiones en el mundo empresarial, en empresas grandes, pequeñas o medianas, en empresas con fines de lucro o sin fines de lucro, en empresas públicas o privadas, nacionales o multinacionales. Totalmente transversal. Esto y toda mi reflexión está construida sobre la base de que funciona para una empresa de 2 personas o para una empresa de 2 millones de personas. Esta situación, ¿qué es lo que hace? Que si vuelvo ahora ya a promedios latinoamericanos, Ipsos presentó hace ya algunas semanas cuál es la implicación de estas angustias que estoy comentando. Una de ellas es: me tengo que aclimatizar, es decir, tengo que establecer una nueva rutina. Yo aquí en España ya estoy por 2 semanas, 2 meses y medio sin salir. Tengo la fortuna de que abajo en el piso tengo a 50 metros un mercado, y casi que mi mujer y yo nos discutimos quién le toca salir, o por lo menos salir un momentico a las compras, porque además hasta este fin de semana todavía no se podía salir en grupo, sino de forma individual y con tu factura de lo que compraste, sino eras objeto de multas, y se hacían, y eran reales.
Entonces, el aclimatizarse tiene que ver mayoritariamente con cómo voy a ajustar mi vida a las nuevas restricciones. Bueno, salir esto en un protocolo, ponerse los guantes, si me pongo esto, no me puedo tocar con la mano, si toco la mano, si traigo el producto del mercado, tengo que lavar el producto. Esto es complicado, uno está liado, como dicen aquí en España, frente a toda esta realidad. Y también hay una resistencia interna, es decir, oye, esta tensión me va fastidiando, o sea, llega un momento donde tú dices, oye, pero ¿hasta cuándo? Y esto va a durar. Es una nueva normalidad. Mis nietos por primera vez me visitaron este fin de semana porque se podía salir y ahora todavía no estamos en la fase 0 en Madrid, en fase 1 está la otra mitad de España, está fundamentalmente ya con grupos hasta 10 personas, pero se podía salir y eso de besitos y abrazos, pues no. La realidad es que esta complejidad ha hecho que haya una alta emotividad. ¿Y por qué es fundamental tener esto en la mesa de la estrategia? Porque si no entiendo el contexto sobre el cual voy a operar, esa inteligencia contextual, pues lo más probable es que equivoque la manera de aproximarme a mis colaboradores, a mi familia y a todo aquel que me vincule. Ese confinamiento cambia hábitos, fatiga en general, y la vida social se hace virtual. Yo he tenido cumpleaños de mi yerno hace algunas semanas donde soplamos la velita virtualmente. Es decir, eso en emociones es resignación, tristeza, desconcierto y esa sensación de esperanza que va y que viene dependiendo del tiempo. Ha tenido sus cosas un poco más jocosas dentro de la tragedia. Creatividad para prevenir, y esto de la República Dominicana. Pues los colegas de Corred me invitaron a un webinar que estuve con ellos y investigando para eso, Diario Libre había publicado alguien que como no tiene todos los materiales para cuidarse y hacer mascarillas, pues las hizo con mascarilla de una hoja grande que encontró. Estas realidades tienen que ver con la negación, tienen que ver con la depresión, con la rabia que te da, el proceso de empezar a resignarme y empezar a aceptar. Ese momento tarda tiempo porque estamos hablando de un efecto psicológico fundamental donde la sintonía es clave porque tú tienes que conectarte y hacer empatía con tus colaboradores, con tus clientes, con tus vecinos, con tu pareja, con tu familia, que permita poder estratégicamente pasar y compartir una historia. Eso es lo complejo en este momento. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de toda esta alta emotividad? Bueno, entre otras, es que estamos reaprendiendo prácticamente todo acerca del consumidor. El consumidor se ha movido de lugar, tiene hábitos distintos. Por ejemplo, en un momento determinado, el elemento clave ahora es, bueno, el delivery, que se abrió hace apenas unos días aquí en España, que lo hay más adelante, de manera más anticipada en América, en Centroamérica, porque yo lo he visto en Guatemala y en Honduras seguramente también. Pero en esta nueva normalidad, las empresas empiezan a cuestionarse si las estrategias para conectarse con el consumidor, con actitudes, con motivaciones, con hábitos, con creencias que se mueven del lugar. Por eso hablo de la reinterpretación del rol de la empresa por los nuevos significados, por la resignificación de lo que antes hacía, que ya hoy no es exactamente igual. No va a ser fácil, y es el reto, cómo explicar lo que voy a hacer hoy, porque lo que hice antes de marzo ya hoy no funcionará de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque vayamos a la pirámide de Maslow. Es muy sencillo. Yo voy a poder entender todo lo que tenga que ver con aceptar, con resolver mis propios problemas, solo después de que coma y que alguien me diga o me haga sentir seguro. Hasta que yo no tenga estos elementos en la pirámide resueltos, la angustia no va a permitir que la parte racional actúe, porque toda la emocionalidad va a estar sobre resolver mi base cero, que es comida. Y en países con grandes asimetrías sociales, eso está pasando en profundidad. Guatemala, Honduras, entre otros. Por eso hay empresas que han empezado a hacer actividades de emergencia de cómo poder hacer llegar comida a quien más la necesita. Porque hasta que eso no está resuelto, no va a haber comprensión por parte de nuestro consumidor y en este caso particular
de la propia población. Los titulares son absolutamente evidentes. Oye, se teme obviamente una propagación mayor. Y empieza a haber una discusión donde, qué barbaridad que estén abriendo empresas en un momento como esto. Bueno, las empresas son personas y las personas son colaboradores. Las empresas no son dueños que pusieron un capital a riesgo. Las empresas son la oportunidad de generar bienestar en un ambiente seguro. Pero entonces el mundo no puede ser blanco y negro, de cerrar o abrir. Es que yo tengo que empezar a buscar mecanismos creativos que aseguren, que aseguren, y subrayo, la seguridad de salud que deben tener con todos los protocolos para verlo, pero la controversia se va a dar. Y la empresa está, y fíjense lo que pasó en España. Lo que pasó en España, estoy hablando de la primera semana de abril, estoy hablando prácticamente hace un mes, es que empezaron a haber reclamos de, oye, es que las empresas pueden hacer más. ¿Qué están haciendo las empresas? De hecho, cuando se investigó a detalle aquí en España, dijeron, es que la primera semana de la crisis, es decir, en el mes de marzo, parecía que estaban más preocupadas por el negocio que preservar el negocio. Y eso aumentó. Pero también aumentó que estaban empezando a actuar de forma correcta, entendiendo cómo iban a hacer con sus colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Estas implicaciones que buscaron, oye, y esto lo decía UNICEF y nuestros amigos del Global Compact, oye, hay retos, tengo que flexibilizar algunos horarios para evitar las concentraciones, tengo que ver qué hago y cómo me ayuda con el tema infantil, porque en el teletrabajo, las reuniones mías de mi equipo en la firma, una de ellas tiene sentado en la pierna a su hijo, a su bebé, porque es que no hay quien lo cuide, porque la señora que podía ayudarle o el familiar que podía ayudarle, pues está encerrado en su casa. Entonces, ¿cuáles son las medidas de higiene? ¿Cómo está generando esto complejidad en la vida familiar o en el estrés individual a la gente? Todas estas respuestas las puede hacer las políticas públicas, pero las debe hacer también la empresa como lo está haciendo, y hay muchos casos exitosos, algunos voy a colocar más adelante en esta reflexión. Siendo así, ¿cuál fue el sentimiento inicial, por ejemplo, en Guatemala, para el mes de abril? Bueno, era un sentimiento de, oye, las empresas no están haciendo todo lo que pueden hacer, y eso sucedió, ese sentimiento de un casi 60% era negativo, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero quise por curiosidad decirle a mis amigos de DDI, Digital Data Intelligence, que es nuestro aliado en términos de inteligencia reputacional, todo lo que es inteligencia o reputación digital, con quien trabajamos, porque hay dos fuentes de información que estoy compartiendo, la de nuestro aliado DDI y la de nuestro aliado Reputation Institute, que también lo van a ver con números muy interesantes. En el caso de finales de abril, fíjense, 22 de abril, el sentimiento no era negativo hacia el mundo de la empresa. Había una postura donde había una buena cantidad que estaban dando beneficio de la duda, es decir, oye, no sé, pero yo he escuchado que algo están haciendo. Y después un porcentaje, digamos, de que lo veía como positivo. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que estaba pidiendo, de acuerdo a las investigaciones, en general la población cross Centroamérica y el mundo? Bueno, ocúpate primero de tus colaboradores y sé consistente en la información que le pasas a tu colaborador. Primero, el colaborador. Mantén el engagement, o sea, el compromiso de nivel a partir de una conexión con los líderes. Es el momento de los líderes. Es el momento que los líderes se hagan sentir hacia adentro. Y ese mandato lo han hecho empresas con mucho éxito en Honduras y en general en las regiones donde yo tengo actividad. Y tengo algunos ejemplos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si durante el confinamiento hay esa alta emotividad, empieza a surgir, porque se flexibiliza, que todavía estamos en los toques de queda en Honduras, en otros países han salido o han sido más flexibles, empieza a haber una especie como de expectativa muy cortica de que esto ya se acabó. Y como esto ya se acabó, entonces yo me voy a desquitar. Les cuento en España, el día lunes de esta semana pasó de fase 0, que es totalmente cerrado en tu casa, a fase 1, que es una flexibilidad, y se podían hacer concentraciones con un máximo de 10 personas.
Y eso era el lunes, por lo cual a las 12:01, la noche del domingo, 12:01 de la mañana del lunes, ya había fiestas. Y por supuesto, empezaron a salir todo el desquite y los excesos que pueden hacer regresar a la fase 0 donde está Madrid en este momento. Y esto pasó en algunas localidades en España. Es previsible que si no se generan los niveles de conciencia y no lo hacemos desde la empresa con nuestros colaboradores, la gente busque el desquite y nos haga que el problema no esté, porque no está resuelto, y la crisis del coronavirus no se va a acabar el día que inventen la vacuna, sino el día que me pongan la vacuna. Y de aquí a que crean la vacuna, y de que crean la vacuna me llegue a mí para que yo vaya al servicio social a que me la pongan, faltan meses. Entonces, ese cortico tiempo de fin de confinamiento, entre comillas, es un riesgo. Y un riesgo que hace que en estos momentos, cuando nos comuniquemos, y esta información es fundamentalmente del día de hoy, del día de ayer, perdón, el día 12 de mayo, es que empieza a ver, como antes se llamaba greenwashing, que era como la gente se vestían de verde para lavarse la cara, ahora se llama el corona washing, es decir, lavarme con el tema del virus, y eso es lo que podría hacer levantarme mi reputación sobre imagen. No subestimemos a la sociedad ni a los colaboradores. La percepción que construyan lo que hagamos o dejemos de hacer no va a lavar cara, va a profundizar lo que la gente percibía que eras y potenciar de alguna manera lo que tú quisiste ser como una empresa socialmente responsable. Se vale que no habiéndolo sido, porque no lo comunicaste correctamente y no se percibe, que lo empieces a comunicar y es una oportunidad. Pero no es un acto de relaciones públicas. Esto es fundamentalmente una estrategia de actuación en una empresa socialmente responsable. No se resuelve con programas puntuales de responsabilidad social corporativa, sino con una gestión socialmente responsable, consciente del impacto de lo que hace. Tiene que encajar la empresa y lo que estoy haciendo. No puede ser una cosa sacada de la manga. Es decir, cómo va aumentando los sentimientos críticos y cómo va virando en ese tema a cambiar cómo percibo el entorno y también cómo trabajan las empresas, va a marcar de forma importante la credibilidad durante y sobre todo después de la crisis. Y allí es donde yo encuentro una inmensa oportunidad. La gran oportunidad, mis queridas amigas y amigos, es que después de este proceso grisáceo de fin de confinamiento, porque en la práctica el fin solo hay cuando me pongan la vacuna, es que va a haber una nueva etapa de alta racionalidad. Cuando baje el susto y ya yo creo que más o menos voy a poderme manejar en una nueva normalidad, pero con mejores ventajas que hoy, va a venir unos temas de recesión económica y va a venir una guerra clara de economía. Es decir, va a haber mucho más conciencia de consumo. ¿Y a quién voy a favorecer? Pues todas las investigaciones dicen a aquellas empresas que admiré, que respeté, que se posicionaron a partir de lo que hicieron, y por su solidaridad yo prefiero ese producto, prefiero esa empresa. Entonces, este tema de alta racionalidad va a tener su gran dosis de ansiedad y de apatía, porque claro, va a haber en ese aumento de la pobreza producto de las desincorporaciones de las empresas que no tienen la posibilidad de proteger el empleo para muchos, donde algunos no van a poder tener la posibilidad. Y esa complejidad de racionalidad tiene que ver con lo que esté haciendo hoy. La pregunta que hay que hacerse, amigas y amigos, es ¿cómo queremos ser percibidos después de la crisis? Esa pregunta me la tengo que hacer ahorita y no después, porque para mirar hacia atrás, todos los atributos, todos aquellos elementos que se llaman posicionamiento, son los que van a venir a la mente. El mapa mental sobre mi comportamiento de ciudadano va a fundamentarse en la recordación que tenga de esas cosas que se hicieron y que se contaron porque están hechas básicamente en el mundo de la empresa, pública o privada, empresa grande o pequeña, con fines de lucro o sin fines de lucro. A cualquier empresa, no importa el tamaño, no importa si es nacional, no importa si es
multinacional. Porque en esta nueva realidad va a haber nuevos hábitos y está la oportunidad de cómo me quiero conectar con ellos. Es por eso que todo esto lo que supone es unos nuevos significados de lo que hacemos y que va a condicionar de manera importante la confianza y la credibilidad de la empresa. Le doy números. Esto es una investigación hecha, presentada hace apenas unos días, está en la página. Todas estas investigaciones que estoy colocando están en Google. En consecuencia, googleen estos temas. Esta es de la generación Z, porque además, si empezamos a examinar el consumidor, el comportamiento de los millennials, el comportamiento de los centennials, el comportamiento de los baby boomers, son distintos por los niveles de conciencia que cada uno tiene. Por ejemplo, es evidente la conciencia que tiene el millennial con respecto al propósito de la empresa, con respecto a lo que la empresa hace. Eso es fundamentalmente un elemento que distingue a los millennials. Pero los centennials son más pragmáticos. Y fíjense que ellos empiezan oye, considero que estoy básicamente haciendo para mi carrera laboral todo lo que puedo hacer. Entonces, estos números que ustedes pueden leer en la pantalla, lo que están hablando, por solo mencionar uno de los 4 números que ustedes ven allí, es que las habilidades para conectarme y para comunicar ahora a partir de las nuevas tecnologías que se van a dar, y no vamos a regresar a esos eventos mega grandes, vamos a hacerlo por internet. Yo viajaba hasta marzo de este año porque me iba a montar en un avión para ir a Centroamérica, justamente el día que en el caso de Honduras se cerró y se pidió que no hubiese, digamos, viajes desde España. Y yo me quedé en Madrid. Pero hasta ese momento yo tenía unas conferencias. Yo viajaba 2 veces a la semana desde donde quiera que estuviera, si Estados Unidos o Madrid, para estar semana y media, 2 semanas viajando por Centroamérica y Caribe, donde estoy fundamentalmente vinculado con muchas empresas. Bueno, ahora mis reuniones todas han sido, bueno, con 8 horas de diferencia, eso me complica que mis reuniones a veces son a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero todas mis reuniones son fundamentalmente como esta, son virtuales y son eficaces y funcionan. Entonces vamos a cambiar completamente. De hecho, una cosa interesante es que los centennials se consideran, y eso igual pasa con los millennials, que son más del 60% de los liderazgos que van a manejar las empresas en los próximos par de años en general, pero los centennials dicen, yo soy activista. Activista tiene que ver con, yo voy a meterme en organizaciones, voy a asistir a protestas y voy a usar redes sociales. Por eso, en algunos países que buscan su manejo y su aproximación muy populista, no sé si a veces eso de los confinamientos está más vinculado al control social, fundamentalmente a una ingeniería social, porque si salgo, protesto, y si protesto no me conviene, así que si yo pongo esto, y eso es un caso particular que lo hay en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela no son los números que son, sin duda, pero el control social es porque si salgo, protesto, no tengo gasolina, no tengo electricidad y hay problemas de abastecimiento. Entonces, los millennials, los centennials, van a hacer cambios fundamentales, y uno de ellos, que es, por cierto, para mí una estupenda noticia, es que dicen, me voy a involucrar en política. Eso supone educar, formar criterio en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros centennials que nos rodean, para que no se dejen convencer o persuadir por populismos engañosos y vayan a la base de lo que supone el desarrollo y el bienestar socialmente responsable. Entonces, estos elementos que estoy describiéndoles a ustedes tienen que ver con, tenemos que asumir nuevos roles. Y estos roles tienen que ver con el propósito, que para los millennials y los centennials y para todos en general es ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la razón de la empresa? El por qué yo estoy haciendo lo que hago. Y eso tiene que ver con que además el colaborador debe estar al centro. Y la escucha activa de la sociedad, del colaborador, del cliente, de la sociedad, la inteligencia contextual es escuchar. Y a veces, como me han escuchado decir, nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Tenemos que escuchar. Y más aún, aquello que no quisiéramos oír, pero hay que escucharlo, entenderlo, asumirlo y reflexionar qué debo mejorar o qué no es correcto y cómo voy a articular
las respuestas adecuadas para generar la percepción que sea justa. Esas percepciones se miden hoy por hoy. Y esta es una vinculación que tengo con mi segundo aliado, que es Reputation Institute. Ahora su nombre es RepTrack. Hace apenas unas semanas cambió de nombre como empresa. Estas investigaciones que hicimos en Guatemala, la hemos hecho en muchos países, la hicimos recientemente en Honduras. Este es un modelo a través del cual se puede perfectamente racionalizar y se pueden hacer KPIs, indicadores, factores críticos, indicadores concretos, cuantificables de cómo se convierte esto en confianza, es decir, en reputación. Las empresas se admiran o no, se estiman, se confía o tengo o no una buena impresión, y esos son sentimientos. Entonces, lo que Reputation Institute, que es una iniciativa que nació hace un poco más de 15 años, tuve el privilegio, yo soy parte del comité científico de Corporate Excellence, que es un think tank europeo, es de los think tank más reputados, y me siento muy orgulloso de decirlo al ser parte de ellos. De allí nació en varios de los ejecutivos que hoy están allí al frente, el CEO de la compañía, que era la cabeza del BBVA, el banco más grande en España, importante y relevante en el mundo, y nació un modelo matemático para explicar las emociones y convertirlas en aquellas palancas que mueven las emociones. Y ellas son la oferta de la empresa, la innovación, el ambiente de trabajo, el buen gobierno de empresa o la integridad, la ciudadanía corporativa y el liderazgo. Esto que está aquí, si lo pongo en preguntas que se hacen, y estos cuestionarios son 128 atributos que se hacen con un modelo matemático que permite saber cómo se percibe básicamente la confianza que tengo en el país y luego en la empresa que estoy consultando. ¿Por qué les cuento esto? Porque se hizo una investigación antes y después de la crisis del coronavirus. Nosotros estuvimos trabajando. Fíjense, cuando hablamos de oferta, y tú lo que le preguntas a la gente es, oye, la relación calidad-precio, si responde, si los productos tienen calidad, si satisfacen las necesidades. La innovación es si la empresa es innovadora. En el trabajo, si me dan igualdad de oportunidades, si hay bienestar en los empleados, si mi comportamiento es ético en el tema de integridad, si es abierto y transparente, si en ciudadanía yo protejo y contribuyo a la sociedad y apoyo a causas sociales, en liderazgo, si estoy bien organizado, y en finanzas, si soy una empresa robusta, sólida, que no es un tema de dinero, sino un tema de fortaleza, porque las empresas que tienen una reputación basada en ser empresas rentables, en ser empresas sólidas, esa percepción de solidez genera confianza. Entonces, esto se hizo específicamente en el caso de Honduras. Y en el caso de Honduras encontramos que para el hondureño, y también el número nos pasó en el caso de Guatemala, por ahorrar tiempo no voy a precisar el de Guatemala, pero en Honduras le preguntamos al hondureño qué es importante para ellos antes de la situación de crisis. Y es los servicios que ofrece, la integridad de la empresa y la fortaleza, la percepción de una empresa sólida. Es decir, confiable porque es una empresa que puede cumplir con lo que dice en términos del empleo, etcétera, etcétera. Pero esto se hizo antes de la crisis. Entonces, no lo hicimos en Guatemala, pero por la situación de complejidad sí se hizo en Italia a principios de marzo y sí se hizo ya hacia finales de marzo en España. Y siendo países latinos, hicimos un análisis. Y fíjense lo que surgió. Si nosotros somos capaces de sumar trabajo, integridad y ciudadanía, en el caso de Honduras, casi el 43% de la reputación y la confianza que ganan las empresas es mejorar tu ambiente de trabajo, asegurarte de ser transparente y tener comportamientos éticos y ser socialmente responsable con las causas sociales que tú debes apoyar. Todo lo demás es importante porque la reputación se construye de 7 dimensiones, con 7 palancas, como estás viendo. Pero cuando las comparamos vis a vis con después de la crisis, estamos hablando ya de marzo, después del coronavirus, los números crecieron más bien en el caso de Italia, al igual que en el caso de España. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis lo que ha hecho es potenciar la expectativa de actuaciones socialmente responsables por parte de la empresa. Eso sí, combinando lo comercial que responde al interés del accionista, lo cual es absolutamente normal para ser una empresa sólida,
y lo institucional, que responde a los intereses de la sociedad para ser una empresa socialmente responsable y sostenible en general. Estos elementos combinados nos hicieron tomar algunas lecciones de Italia, que fue el que en Europa por lejos fue más avante. Y fíjense los takeaways o las cosas que quedan de los aprendizajes. Durante la crisis, las empresas fueron mejor vistas que los propios gobiernos. Eso fue un hallazgo inmediato de las investigaciones. La segunda es, las empresas deben cuidar primero a sus empleados. Y eso fue fundamental en Italia. Pero fíjense que en el caso de Guatemala no solo se percibe, en el caso de Honduras, corrijo, no solo se percibe, sino que hay empresas como Agrolíbano, por ejemplo, donde los Molina le han dado toda la energía del mundo, hasta inclusive en los transportes, porque estaban en la mitad de una cosecha, estaban en la mitad de sacar los melones, y para transportar a los que estaban terminando de trabajar en las mejores condiciones y en las condiciones de seguridad absoluta para el coronavirus, les ponían videos en el autobús para que mientras llegaran al sitio de trabajo supieran cómo podían hacer, sin hablar de todo lo que colocaron en los sitios de trabajo y los materiales que distribuyeron, y el impacto con ayuda en términos materiales de comidas para poder ayudar, sin dejar de mencionar los aprovechamientos a los hospitales. Entonces las empresas sí empezaron, en el caso de Honduras, a hacer un trabajo absolutamente distinguido, y comento este caso porque pedí autorización a ellos para poderlo comentar, y le doy las gracias a Pamela, que por cierto es miembro del comité de crisis de Fundarse y miembro de la junta directiva. Pero además de esto, los empleados necesitan recursos tangibles, y también encontré en Honduras, como otra empresa miembro de Fundarse, el ejemplo de mis amigos de Diunsa. Bueno, no solamente fue la comunicación interna que hizo Mario en su momento, sino lo externo, es decir, sino cómo se puso un aviso hacia afuera, sino además cómo trabajar con los hospitales, cómo cada uno de esos elementos, reforzar las medidas hacia adentro en colaboradores en cada una de sus oficinas, estando cerradas algunas y otras terminando de resolver, pero lo más importante, lo absolutamente distinguido, de trabajar la salud mental también, con un apoyo absoluto de psicólogos para los colaboradores. Elementos de nivelar, alinear y direccionar a la empresa para actuar y compartirlo en ese comité de crisis como mejor práctica, al igual que Agrolíbano en el caso del comité de crisis de Fundarse. Pero además tenía otra enseñanza de Italia, que la comunicación constante aumenta el beneficio de la duda. ¿Qué significa eso? Significa que la expectativa es: cuéntame qué estás haciendo. Y un ejemplo que también pedí autorización, como lo hice con Diunsa, es el caso de Ficosa, un protocolo de prevención que hoy va a estar en las páginas, está ya en la página web para ser accesado por quien quiera verlo en términos de sus infografías, de los ejemplos, o hacia el negocio, cómo hacer finanzas personales en situaciones de crisis, o la flexibilización de los pagos de préstamos, o además la actitud positiva al personal con los apoyos psicológicos, y además cómo encontrar esa compañía, además de las bolsas que se fueron donando, o los espacios en las oficinas dentro de las aperturas que hubo que hacer, o el uso de herramientas tecnológicas para ser más eficiente. Estoy hablando de hechos, queridos amigos y amigas, en Honduras. No estoy hablando de otro lugar, pero estoy tomando la experiencia de países latinos para que vean que se puede responder con creatividad a estos elementos que se generan. ¿Por qué beneficio de la duda? Y me detengo en un elemento fundamental. Porque cuando las empresas actúan, hay una parte de la población que no te va a creer, por muchas razones: carácter ideológico, que son personas de una visión particular y quieren cuestionar a la empresa, o hay otros que siempre van a estar contigo, no importa lo que tú digas. No es ni con el que está contigo, ni con el que está activamente hostil contra ti. Es trabajar ese 60%, y es la campana de Gauss que funciona, que es el que no sabe. Porque generar beneficio de la duda es proporcional a la información. Y el ser humano funciona así. Cuando nadie me dice algo de alguien y yo estoy tranquilo sin información de esa empresa, y llega alguien y me dice algo, condiciono inmediatamente a que lo que me dijo alguien, dependiendo de la credibilidad, lo repito como un hecho real.
¿Qué pasa cuando ya yo tengo una visión de la empresa? ¿Qué pasa cuando ya yo tengo una idea de la empresa? Que cuando alguien me dice algo, lo pongo en remojo, en beneficio de la duda. Oye, qué raro, pues ya lo has escuchado. Oye, ¿estás seguro que eso es así? Y eso es lo que te inhabilita los retweets en muchos casos. Cuando yo no sé quién piensa, cuando yo no sé algo de la empresa y alguien cuenta algo que suena razonable, lo retuiteo. Eso no es responsable porque yo no lo he confirmado, pero los seres humanos funcionan así. Y si eso es así, ¿cómo hago para minimizarlo? Generando gente con información que tenga referencias. Y básicamente comunicar permite referencias. ¿Por qué? Porque hay señales importantes. Por ejemplo, el teletrabajo es fundamental porque cuando yo digo que la empresa está permitiendo el teletrabajo y facilitándolo, en el caso de Madrid, un cliente mío aquí en España, el área de recursos humanos decidió a sus ejecutivos y a una parte, digamos, de los que estaban trabajando activamente en su casa, de llevarles la silla que estaba en la oficina y los papeles que habían dejado porque no habían regresado a la oficina desde que se declaró la cuarentena. Oye, sentarse en la sillita de uno es como esta que yo estoy sentado aquí. Oye, está más cómodo. Bueno, esos elementos parecen tontos, pero hacen la diferencia. Por mencionar, todo esto genera que la gente diga y sienta, wow, oye, esta empresa se ha hecho cosas por sus colaboradores. Los medios tradicionales en todo esto han sido fundamentalmente, y la televisión fundamentalmente. Eso fue enseñanzas de Italia. Otra adicional, cambios en la línea de producción. Gel antibacterial hecho por empresas del sector de bebidas alcohólicas. Dejaron de hacer ron y empezaron a hacer, dejaron de hacer X y empezaron a hacer geles. O empresas que tenían impresoras en 3D y empezaron a hacer piezas para taparse, o mascarillas. En el caso específico de Honduras, hay maquilas que se voltearon directamente a abocar todos sus esfuerzos a crear digamos, y seguramente hasta para exportación, todo lo que tiene que ver con las mascarillas. Pero además hoteles que como estaban cerrados dijeron, oye, este hotel está cerca del hospital, oye, todos los médicos que están allí o algunos enfermos, oye, vénganse aquí, yo los voy a alojar para no tener como están colapsados los servicios sanitarios. La gente se repensó, es decir, los nuevos roles de la empresa, la reinterpretación del rol de la empresa frente a la crisis. Pero hay que fortalecerse. ¿Y por qué? Porque, señores, chicas y chicos, lo que está viniendo y se está viendo es un redespertar de nacionalismo y globalización. Ya aquí en Madrid está claro que cuando compro hortalizas, compra primero de tal lugar, compra primero de España. Entonces las figuras nacionalistas empiezan a tener unos elementos que para empresas de exportación, como las hay muchas en Honduras, tengan grandes limitaciones frente a barreras de entrada que va a generar los países de forma de proteccionismo. Entonces la globalización se va a mover del lugar y va a tener un nuevo significado, no como el que teníamos en el pasado. Y eso va a dar paso a populismos. Ya los hay, ya los había, pero ahora se van a colocar aprovechando la emocionalidad del momento para hacer promesas que no van a cumplir y que tienen más bien un carácter electorero. Ni siquiera quiero, por respeto a la palabra electoral, utilizar la palabra electoral. No, electorero. Y eso tiene que ver no solo con empresas, con gobiernos, también tiene que ver con empresas que lo que quieren es decir lo que el otro quiere escuchar, que no es lo que yo estoy haciendo. Entonces los populismos pueden ser tanto en gobiernos como en empresas, pero neofundamentalismo. Yo recuerdo que cuando decidí no viajar, una de las reflexiones que me hacía mi esposa cuando me dijo, oye, yo creo que no deberías ir, y ella muy respetuosa, no me decía que no, me daba un elemento y me decía, mira, ya estamos en un momento donde Italia está disparada, ya Italia suena y tú vas a viajar, y tú te llamas Ítalo Pizzolante, Ítalo de Italia y Pizzolante de pizza. Bueno, te van a mirar feo, y créanlo, los nuevos fundamentalismos están. Oye, y es verdad que allá se pegó, y si que no venga para acá, lo hay entre vecinos, en el edificio, oye, no me monto en ese ascensor porque sé que un vecino estaba enfermo, etcétera, etcétera. Estos neofundamentalismos obligan además a un nuevo tipo de inteligencia social, de leer esta forma de actuar, porque estamos infoxicados, repletos de fake news. Y eso es lo terrible. Y la única manera de resolver los fake
los fake o los bulos, es con conciencia, o empresas u ONGs que han desarrollado herramientas para empezar a contar que es mentira. ¿Por qué? Porque hay una suerte de terrorismo corporativo. Y por cierto, en Honduras es mucho más notorio, mis amigas y amigos, mucho más notorio que en otros países. Lean lo que Facebook tuvo que hacer al eliminar una inmensa cantidad de cuentas. Lean lo que dijeron otras plataformas de Internet donde comparaban con Rusia y otros países y ponían Honduras por el volumen de fake news y de terrorismo, porque en la práctica el bulo o el fake news es un neoterrorismo que hay con respecto a la credibilidad de personas o de empresas. Impactos emocionales, porque saben que ya no seremos los mismos. Y por eso yo no puedo dejar de compartir con ustedes mi amigo Manolito. Y recuerden cuando digo, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés me van a pagar. Por Dios. Depositar confianza, no. Es ganar confianza, es construir confianza. Interés que te pagan, sí, pero no es dólares. Es la licencia para que puedas operar. Es el compromiso, el engage de tus colaboradores. Es la admiración del cliente. Es el apoyo de aquel que te compra en el exterior porque ha visto cómo tú te has comportado en ambientes como los actuales. Por eso es que el hijo de don Manolo, Manolito, que es muy particular, Miguelito, su amigo, le dice, nunca falta alguien que sobra. Y sin duda hay que amarrarle el Manolito que a veces tenemos por dentro. Lecciones aprendidas. Bueno, el teletrabajo, sin duda, por el liderazgo, la credibilidad y la coherencia con el ejemplo, la necesidad de una flexibilidad laboral que cambia con resistencia, paciencia, resiliencia, gestionar la incertidumbre, valorar lo que es construir confianza, agradeciendo, compensando con afecto ese compromiso que tienen aquellos que están confiando en la empresa y con un poco de humor y creatividad en las compañías, porque eso es las lecciones que hemos visto. Transparencia y rigor al comunicar. Es por eso que Mafalda nos dice, oye, con tantas cosas que me has dicho ahorita no vaya a ser que por buscar salidas a la crisis no nos quedemos sin entradas para resolverla. Y Mafalda siempre tiene razón, porque en esta figura es que la globalización pasó a temas a lo local, de lo eficiente a lo que es la resiliencia, del consumismo al humanismo, y así en cada uno de los elementos que van cambiando en este modelo de actuación, que nos obliga a un plan. El plan que nos dice, miren las respuestas a la última investigación 20 de abril. Toda la información que comparto hoy es absolutamente inmediata, post-crisis en este momento. Lo que no se conoce no impacta en la confianza y la reputación. No es el momento de mensajes comerciales ni oportunistas, a menos que estén cargados de un equilibrio institucional. Y tengamos en cuenta los mix de los medios, no solamente los tradicionales, sino el uso de las redes sociales. Esto es uno de los elementos claves de cómo comunicar iniciativas solidarias en este momento. ¿Por qué? Porque lo dice mi muy querido Tony da Silva, mi socio que maneja la empresa, digamos, desde su función ejecutiva como socio hace ya casi 30 años. Tony da Silva, que está en la oficina nuestra en República Dominicana, escribía en su blog personal, y les sugiero que lo busquen, bueno, hay que recuperar de la poscrisis para entender los números, donde los colaboradores son claves, donde además hay que preocuparse por lo verdaderamente relevante, más allá del marketing comercial o las utilidades de la empresa, para pensar en el largo plazo. Hay que integrarse en las formas de cooperar para fortalecer el negocio. Y hay que colocar al frente de todo y de nuestras actuaciones la brújula de los valores y el propósito que orienten mis actuaciones. Y claro, comunicar, comunicar y comunicar. No solo en la comunicación con interés de respondiendo a la expectativa de la sociedad, que es la comunicación institucional, sino la comunicación también que responde al interés del accionista, lo cual es absolutamente fundamental para preservar a la empresa en el manejo de la comunicación de riesgos,
y crisis, y obviamente la continuidad de negocio, fundamental, porque son tiempos donde el tema de la integridad de la empresa y la cooperación son fundamentales para salir de la situación que estamos. ¿Cuál situación? Y este es el informe al día de hoy que salió, porque ayer es que cerró, el que nos envía SICA. Aquí está la curva del 1 de abril al 10 de mayo. Todo esto que está aquí indica que sigue subiendo. Hay una ligera cambio en la pendiente y lo ven la última semana, en esta segunda semana de mayo. Pero tenemos que ver el próximo informe. Este es el informe 26 de SICA. ¿Qué dice esta organización centroamericana? Que esto todavía sigue creciendo. No estamos en la etapa que ya está Italia, que ya está España. Es decir, ni siquiera los alemanes que pensaron que la cosa estaba así, ahora por excesos están empezando a crecer otra vez. No, no estamos todavía en la tendencia que se aplana, en ese tepuy, como dicen, en esa montaña que se... No. Esa es. Y fíjense donde es República Dominicana, Panamá y después Honduras. Es el tercero en los países centroamericanos y Caribe en materia de estas tendencias. ¿Qué implicación tiene esto en crisis? Bueno, lo más importante, ¿cuál es la sostenibilidad de lo que hagamos? De lo social a lo económico siendo equitativo, de lo económico a lo medioambiental, haciendo viable y evidentemente que lo social y lo medioambiental haga que sea vivible las decisiones que tomen. Eso es fundamentalmente sostenibilidad. Y esto está conectado con el impacto a la agenda, a la agenda de los ODS. Todos estos principios de desarrollo sostenible están siendo duramente afectados. Y aquí hay unos números de muchas cosas que el tiempo no me permite entrar en detalle. ¿Dónde está pegando de manera directa en salud y bienestar? En un porcentaje altísimo, 40%. En el trabajo decente y crecimiento económico, que es el ODS número 8, el anterior es el ODS número 3, en un 30%. En cada uno de estos elementos tiene impactos. ¿Por qué? Porque la pandemia sin controles genera en la economía global unas caídas en picada. Y esto es una crisis sin culpables. No puedes hablar que es la empresa, no puedes hablar que es el gobierno. Así fueron las pandemias en el mundo. Así fueron la fiebre española, así fueron el ébola, así han sido muchas de las realidades. Frente a esta realidad, ¿cómo asegurar buenos resultados en el negocio? Moviendo comportamientos y actitudes de clientes, de colaboradores, para que exista negocio. ¿Cómo son esas percepciones de lo que conté en cada una de las palancas que mueven a tener actitudes y comportamientos frente a la empresa y que pueda tener los resultados de negocio? Todos motivados por la manera como la empresa toma decisiones sostenibles a partir de lo que yo vivo, mi experiencia personal en los productos y servicios, en lo que yo comunico directamente, publicidad o relaciones públicas, o lo que dicen terceros de mí. Allí está fundamentalmente toda la reflexión estratégica en momentos como estos. La continuidad de negocios va a depender del equilibrio que encontremos en cómo percibo esa experiencia personal, esa comunicación de la empresa y esa historia que cuenta un tercero, y eso se convierte en una actitud, en un comportamiento que me fortalece o no el negocio. Esto que he dicho y que son estas 7 palancas que he mencionado, en el caso específico que les hablé de Honduras, fueron estos los números. Y con estos números, donde están estas prioridades, es que en la práctica pudimos decir, si nos ocupamos del ambiente de trabajo, de actuar solidariamente con la sociedad y de ser íntegros y con un buen gobierno de empresa, además de la innovación, la oferta, la fortaleza de la empresa de solidez financiera y su tipo de liderazgo, pero estas 3 que menciono ya te dan más del 40% de la confianza y la credibilidad en cada uno de los atributos específicos que están en cada una de estas 3 palancas, por solo sumar 3 que tienen un impacto importante en la reputación de la empresa. ¿Qué están esperando? Y esto es como lo comparo a España, porque la investigación de la derecha es española para el 20 de marzo. Medidas de prevención de empleados
mantener los empleos a pesar del parón de actividad, son los elementos, además de poner tus capacidades al servicio de la sociedad, los elementos prioritarios que son valorados para construir confianza. Pero esa confianza se construye si conozco la iniciativa. Porque si yo conozco la iniciativa, un 45% de la gente ya inmediatamente sabe que soy, me da beneficio de la duda o me está apoyando. Pero si no conozco lo que haces, más del 50, casi el 55% está dispuesto a hacer bulos, a hacer comentarios, a hacer especulaciones o a hacer terrorismo corporativo. Por eso comunicar es fundamentalmente una herramienta, pero comunicar lo que hago. No es comunicar porque lo digo, es comunicar porque tengo un impacto en mis actuaciones, en mis decisiones. Y eso, en sostenibilidad para la continuidad del negocio, tiene que ver con, en Centroamérica y en general en los países latinos, con el peso de las empresas familiares. Las empresas familiares tienen un rol fundamental. Algunas de las que mencioné, por cierto, son empresas familiares. Esas empresas familiares son la conexión con la familia y los valores que deben compartir. Eso se organiza a través de las oficinas de familia, donde se encuentran para discutir los intereses de ellos como accionistas, pero también la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa, porque es lo que hace la conexión con el negocio. Y algunas, afortunadamente, la inmensa mayoría de las que yo tengo el privilegio de apoyar y que conozco, y en Honduras, muchas de ellas tienen fundaciones, porque las fundaciones es la herramienta social de la familia para la empresa. Entonces, toda esta conjunción de economía de la reputación que estoy describiendo tiene que ver con la gestión estratégica de la familia, sus valores, a partir de su propósito. Y esa visión estratégica de liderazgo hacen que emerjan nuevos liderazgos en este momento. Bien lo dice Tony da Silva también en su blog. Es un reto operacional, es un reto comercial, es un reto financiero, es un reto tecnológico, es un reto humano y es un reto comunicacional. Pero si debo resumir cada uno de estos retos, hay una palabra. Es un reto reputacional. La combinación del adecuado manejo de todo lo anterior es lo que va a tener un impacto sustantivo en nuestra reputación. Eso hace que la inteligencia empresarial de la familia crea valor, pero que la inteligencia social de la familia, con inteligencia del contexto, sabiendo escuchar y leer, capture el valor en confianza, además de crear el valor con sus decisiones. Y más aún, que esa inteligencia familiar permita que se capture hacia adentro, dándole espacio para emerger los nuevos liderazgos generacionales que surgen de situaciones como esta. Esta reflexión que traigo para ustedes y en la práctica lo que busca es cómo construir esa reputación. Nos va a llevar, y este es un artículo que sale hoy, ya está en la página web de Forbes, en la revista Forbes, Forbes Centroamérica, que lo escribí con un queridísimo amigo catalán, asesor de empresas familiares con el que compartimos clientes, visiones y grandes afectos. Escribí un artículo a 4 manos con él el día después de la crisis. Y uno de los elementos clave es que hay que ir a la farmacia. Porque es que en la farmacia, eso de ni trato de salir, hoy por hoy, tiene que ver con, bueno, algunos covidiotas que ayer estaban en la calle. Por cierto, este es un titular de la prensa local. Porque desafían el tema de aislarse y salir sin necesidad, poniendo en riesgo no solo a ellos, sino a los demás. Pero ¿cómo vamos a hacer después de la crisis? Porque vamos a tener temores de propagaciones. Abrir negocios nos va a generar angustia. Y la gente puede percibir si esto es un tema de avaricia o de necesidad. Y créanlo, amigas y amigos, es necesario reactivar la economía. No hay salud sin buena economía. Es verdad que tampoco hay buena economía sin salud, pero no es blanco o negro. Tenemos que volver de la forma más segura, con los protocolos más adecuados, a retomar la producción, generar empleo y preservar con el esfuerzo mayor que se pueda los empleos que tenemos, porque los tiempos por venir van a hacer tomar decisiones inmediatas.
Es así que todo esto que está saliendo y en la práctica está en los medios, está impactando a los operadores de negocio, aquellos que financian a empresas y están cambiando completamente, hablando de un capitalismo que es el único sistema que genera bienestar. No hay otro. Y no es una visión parcializada o una visión neoliberal. Por Dios, por Dios. Vamos a ser absolutamente honestos en el planteamiento. Generar empleo es la forma más responsable de construir bienestar. Tiene que ser remunerado de manera justa, tiene que ser respetado los derechos humanos, tiene que haber una buena debida diligencia. Claro, entonces el capitalismo debe ser un capitalismo responsable y transparente. Y esas son las condiciones que están poniendo los grandes fondos de inversión para financiar a las empresas hoy por hoy. Esto fue dicho en diciembre, esto fue dicho en enero en el Foro Económico Mundial por BlackRock, que es la banca de inversión más grande del mundo. Esto fue lo que dijo en tiempos de pandemia. Lo dijo el 29 de marzo. Ahora estoy viendo con más cuidado quién está haciendo qué para saber si las empresas en donde estamos invirtiendo son las empresas que deberían estar en nuestro portafolio de inversión. Si no, no vamos a invertir en ellas. Cambió, porque la confianza en este momento está haciendo que se mueva del lugar y la gente quiere comportamientos éticos, que sean competentes. Hoy, en el mes de enero, se presentó la investigación del Trust Barometer, el barómetro de la confianza, y en enero se decía que yo creía en un técnico de la empresa, en un académico, más que en una persona o incluso en el CEO o en los trabajadores. Se volvió a hacer una investigación ahorita. Se hizo a la primera semana de abril, presentada por los mismos que hicieron la otra. ¿En quién creo hoy se lo dice? Científicos, mi doctor, oficiales de la salud, la Organización Mundial de la Salud, mi doctor personal y después personas como yo, NGOs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante saberlo? Porque cuando la empresa comunica, ¿quién debe comunicar para generar confianza y credibilidad? Eso está medido. ¿Por qué? Porque hay muchísima expectativa de que yo quiero escuchar a los científicos a hablar. Porque hay muchísima expectativa y miren, el 71% dice que las marcas que antepongan beneficios a las personas durante esta crisis van a perder la confianza. Está medido. En consecuencia, el elemento de comunicarme lo que hago y que genere un positivo impacto, quiero que me lo digas en email, quiero que me lo digas, y aquí está dicho cuáles son las prioridades, quiero que me lo digas con post en el website, en la página web. Es decir, ya está estudiado cómo quieren los demás, la sociedad, que me cuenten las historias. Lo que nos queda es actuación. Y termino en estos últimos minutos con 10 tendencias, básicamente consecuencia de esta situación inédita que estamos viviendo, del cual estamos aprendiendo un montón. Yo dedico 16 horas de mi vida, porque entre el cambio horario y tal, no solamente trabajando dentro de mi responsabilidad como firma de estrategia de comunicación, sino estudiando absolutamente todas las tendencias y todas las investigaciones. ¿Por qué? Porque son gratis, están en internet. No tengo que comprar, no tengo que invertir 30.000 euros, 30.000 dólares en una investigación. Ya hay mucha investigación que es extrapolable con un más o menos 20% de error, lo cual es vivible, usando Pareto como ejemplo. Entonces, hay una hipocondria social. Y eso va a hacer que la gente se empiece a cuidar más, porque este gustico por cuidar se va a quedar. Por cierto, veremos cómo recuperamos nuestra tocadera, ¿no? Porque yo que soy italiano del sur, yo soy de los que abrazo, beso, a mi papá lo beso, mi padre en paz descanse, pero mi madre la beso, y a mis hermanas, y a mis amigos los beso igual. Y ahora eso como que no, porque la gente empieza a cuidarse más. Entonces, después, hay una visión de bajo coste. O sea, la gente va a tener frente a esta realidad una economía de guerra. Entonces va a estar vigilando de manera clara cómo las marcas y sus atributos hacen la diferencia para saber cuál compro y cuál no compro, lo cual va a dar una gran oportunidad para las organizaciones. Va a ser una economía de reconocimientos, donde hay nuevos héroes. No solamente los héroes que se aplauden todos los días aquí en España a las 8 de la noche. Es que para que las calles estén limpias, hay personas de servicios públicos de Honduras que están trabajando. Son héroes.
Tú no sales quizás, pero hay otros que están saliendo y están exponiéndose. Entonces hay una economía del reconocimiento, porque nos habíamos olvidado de personas que hoy tenemos que valorar más. Hay un servicio básico universal que empieza a extenderse, que es básicamente la digitalización, pero una digitalización por defecto. Es decir, es muy sencillo. Esto no tiene regreso. El tema del componente físico no va a hacer la diferencia. Y va a haber un patriotismo industrial. Este caso es Europa y España. Pero esto es exactamente igual lo que van a ver en todos nuestros países en Centroamérica. Es una reindustrialización en términos de compra local. Mira lo que hicimos nosotros para capturar el valor de marca a partir de mis comportamientos. Pero esos comportamientos van a ser premiados dependiendo de la conexión con tu propósito, a esa nueva visión de la sostenibilidad. Sostenibilidad es equilibrio. Que la acción de lo social genere un impacto que se entienda en lo económico, pero también que la decisión económica tenga una visión de conciencia del impacto en lo social. Si yo pongo todo para favorecer lo social, quiebro la empresa. Si yo pongo todo para hacer sobrevivir, entre comillas, a la empresa, me desconecto de la sociedad, me cuestiona la sociedad, se convierte en políticas públicas y el populismo va a hacer por la vía legislativa que haga lo que yo pensé que no hacía. Riesgos. Y estos dos, económico social y económico, con el tema específico de ambiente. Eso es sostenibilidad. ¿Cómo va a ser el futuro del negocio? Es decir, ¿cómo va a ser esa manera de pensar el negocio? Porque además es un capitalismo diferente. Capitalismo responsable, capitalismo incluyente, un capitalismo que respeta. Por cierto, el capitalismo es el sistema, y lo subrayo, único que genera bienestar. Pero tenemos que conversar más sobre esos beneficios y no dejarnos envolver en la propuesta engañosa, porque las demandas sociales insatisfechas son muchas veces resueltas con ofertas engañosas populistas. Entonces no dejemos que la oferta informativa populista disminuya el volumen de la oferta comunicacional real de lo que hago por la sociedad, para que la sociedad tenga el beneficio de la duda y no se deje penetrar por ese populismo engañoso, que es justamente el que acaba con el bienestar colectivo. Y por supuesto, todo esto va a pasar en un ambiente complejo de gran desconfianza. Hay conclusiones. Una de ellas es: elimina el lastre. Olvídate de burocracia, de la falta de agilidad. Si no tienes conocimiento digital, pues ponte pilas. No vas a estar presente. Tienes que tener KPIs de verdad y no que sean vacíos. Tienes que co-crear con tu frontline, básicamente en este parón que hay, empezar a trabajar con tus reportes, con tus más cercanos, escúchalos con atención, promueve ambientes de inclusión de ideas, espera de ellos su mejor aporte, no impongas lo que quieres, déjate escuchar la buena idea del otro, que la piensa desde otro, no desde ti mismo. Pero nos sobra arrogancia y nos falta humildad muchas veces. Ese elemento es clave. Hay que restart todo. Todo esto va a arrancar y hay cosas en ese reinicio que debemos hacerlo con buen pie, innovando y colaborando mucho más con innovación y con una visión de equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo empresarial que caminen juntos. Todo esto es lo que hace que funcione la reputación y la sostenibilidad de la empresa. Pero hace falta finalmente el modelo de gobierno. El modelo de gobierno de todo esto para construir reputación con los medios tiene que ver con un sistema reputacional. Un sistema que mi sugerencia, para dejarla como cierre en el imaginario de ustedes hoy, es que las juntas directivas tienen que tener formales comités de riesgo. Y tú dirás, yo lo tengo. Pero tienes riesgo reputacional, porque el riesgo de todos los riesgos es reputacional. 2, el CEO tiene que tener necesariamente un equipo de inteligencia, pero no es policial ni detective, no, de inteligencia contextual. Saber leer básicamente lo que pasa para activar los comités de crisis en lo reactivo, que muchas veces funciona. Pero no debe ser solo reactivo. Tiene que haber en la estructura de la empresa
una suerte de proactividad. Y ella lo es crear un comité de reputación, donde se articula, se nivela la información para ser coherente, se alinea el pensamiento para ser consistente y se direcciona a la empresa para poder tomar las decisiones correctas. Ese comité es lo que hace que a nivel del riesgo con junta directiva proteja el valor de la empresa, nivelando qué pasa. A nivel de la inteligencia contextual, protege el valor porque direcciona que hay que tomar y coordinar situaciones de crisis. Pero lo más importante, crea valor porque articula y alinea a los equipos para que todos vayamos en la misma dirección. Un comité que capture el valor articulando, direccionando a la empresa. Porque en el largo plazo, quien tendrá éxito no será quien aguante mejor la crisis, sino el que sepa aprovechar mejor las oportunidades que nos reserva el mañana y la mejor adaptabilidad a esta nueva normalidad. Habrá que ir a la farmacia. Y algunos tendrán que tomar en estos temas electorales de populismo exacerbado alguna medicina inteligente o también una dosis de Ubicatex para crear conciencia, para ponernos en contexto que nos permita salir de la burbuja viendo el panorama completo, generando empatía. Y como las cosas están duras, a lo mejor hay que poner Ubicatex Forte, ya está en las farmacias. ¿Por qué? Porque es que esta medicina natural debe ir con unas indicaciones mucho más complejas contra el desánimo, la flojera, el despiste, el letargo mental o la visión limitada, incluso con lentes. En cápsulas que me den realismo, humildad, empatía, información, esperanza. Esta dosis de Ubicatex Forte es fundamental en esta competitividad sostenible. En esta figura donde solo las perspectivas nuevas van a hacer que haya un lenguaje público y estatal. La geopolítica y lo que pase en los países va a tener un impacto importante. Vamos a ir más allá de esas visiones tontas y absolutamente llenas de nada, de argumentos de lo que es el estado social del bienestar que garantiza la empresa privada fundamentalmente en un sistema incluyente que construye sin duda bienestar. Y eso tiene que ver con un pacto en lo social, tiene que ver con una no linealidad que hay en los cambios sociales y habrá que ver cómo cerrar brechas en esta complejidad, donde el virus es la narrativa que yo construya, donde hay que pensar muchas cosas de nuevo y donde ese capitalismo a la vieja andanza estará desnudo para ser recuperado por las empresas socialmente responsables con el trabajo que hace Fundarse y las empresas que forman parte de Fundarse. Y el mientras tanto, ¿qué hacer? Bueno, Mafalda amarró a Manolito, que estaba diciendo, digo yo, y por hacernos querer de esa manera, nos pagan así. Menos mal que Mafalda asumió el rol de decirle, cállate, o como dijo el rey de España, a alguien importante, ¿por qué no te callas? Cállate, Manolito, amárrate el Manolito. Ese mientras tanto es básicamente el que nos hace pensar en momentos como estos, en los retos de la empresa, en los desafíos que ayudé a descifrar la nueva realidad para ustedes y que tienen que ver con esa resignificación, esa reinterpretación, ese fortalecimiento y ese modelo de actuación. Queridos, muchísimas gracias por este tiempo y los minutos que me han regalado. Abierto a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme con el mayor gusto. Muchísimas gracias, Ítalo. Pues Ítalo Pisolante, pues quien ya la mayoría de los asistentes lo conocen, ¿verdad? Él es ingeniero civil con un doctorado en comunicación organizacional y máster en comunicación política, ya con más de 40 años de experiencia en el área de estrategia y comunicación empresarial pública y privada. Él es socio fundador desde 1976 de la firma Pisolante y firma internacional que brinda consultoría en estrategia y comunicación empresarial. Ahí nos deja sus redes sociales para que lo podamos seguir y vamos a abrir y comentar un poquito de las preguntas que nos han hecho por aquí en el chat. Vamos a iniciar con Julio Maldonado, quien nos pregunta, dice, ¿en qué momento la empresa toma la decisión de abrir sus operaciones? ¿Existe algún punto de equilibrio? Me disculpen, no escuché la pregunta completa porque entró un ruido que no me permitió escuchar. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Dice Julio Maldonado, ¿en qué momento la empresa toma la decisión de abrir sus operaciones? ¿Existe algún punto de equilibrio? Es una pregunta compleja.
porque depende de muchas variables. Tiene que ver primero con el consejo de la realidad de la empresa y de sus trabajadores y la ubicación geográfica donde está. Pero ya hay protocolos. Los estados y el gobierno, en representación del Estado, en el caso de Honduras, ya ha definido algunos elementos. De hecho, las cámaras han articulado junto con el Estado cómo hacer ese proceso. Cualquiera que sea el proceso, el equilibrio lo va a lograr, entendí creo Julio, es fundamentalmente que toda actividad de la empresa tenga una disciplina de los protocolos de seguridad, de bioseguridad, en términos de cómo salir de la casa. Por ejemplo, en el caso creo que, a ver, conozco el de CMI en Guatemala, pero el caso de Ficosa igual es qué hacer para salir de tu casa de la forma más segura, qué hacer para regresar a tu casa de la forma más segura, qué hacer para que tu trabajo esté. Es decir, las empresas tienen que hacer un esfuerzo muy grande en comunicar los protocolos, que la gente los interioriza en la complejidad psicológica que ya describí para poder asegurar a eso. En algunos casos, por eso depende de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Agrolíbano, lo que hizo fue que los autobuses tenían todos los protocolos de limpieza, pero además se sentaban en unos lugares, lo vieron en alguna de las fotos que estaba allí, y en esos lugares tenían además unos videos de qué es lo que tenían que hacer cuando llegaran al lugar de trabajo. Y cuando llegaron al lugar de trabajo había unas infografías que explicaban eso, además de la mascarilla, si eso es requerido, además del el gel para lavarse, para desinfectarse, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa, dependiendo de sus características, tenía que crear sus protocolos, pero lo absolutamente contraproducente es pensar que el mundo es de blancos y negros. Hay que reabrir la economía responsablemente. Y ese elemento es clave. Excelente. Bueno, Elisa Pineda nos hace un comentario y nos dice, ayer escuchaba una conferencia de la señora Alicia Bárcena de la CEPAL. Ella decía que este tiempo es una encrucijada civilizatoria. Me parece que está muy en la línea de lo que usted nos comenta. Reaprender es la clave. Sí, mi buena amiga me envió, de hecho, el informe que presenté al principio de esta conferencia es el informe de la CEPAL y el gran impacto. Ella está muy angustiada, la CEPAL está muy angustiada por los impactos y los retrocesos en materia de pobreza y de pobreza crítica. Sí, ¿saben por qué es una encrucijada? Porque va a llegar un momento donde, si queremos ser binarios, el mundo no necesariamente es ya se los dije, de esquina, pero si cumples con esos protocolos y construyes confianza, esa confianza la vas a poder capturar como valor teniendo a unos colaboradores comprensivos. Pero si te empeñas en ser miope y no saber leer el contexto, el castigo del mercado y de tus colaboradores va a ser brutal. Tendríamos que saber escoger cuál es el camino. Por eso es que yo sugerí que usáramos la brújula de los nuevos significados de nuestras actuaciones, de los nuevos roles que nos corresponden, del fortalecimiento que requerimos que sea sostenible y con un modelo de actuación que sea responsable. Excelente. Elisa Pineda de Diunsa también nos vuelve a comentar, dice, hay una frase que me gusta, todos somos el lobo en el cuento de alguna caperucita. Si solamente escuchamos a la caperucita, por eso es importante la comunicación activa de las empresas. Mi amiga Elisa, le tengo profundo afecto, la conocí hace un bojote de años en CEMEFI, y ella me contó que no fue allí, sino antes de una foto que por mera y feliz coincidencia nos encontramos. Sí, Elisa es la cabeza de una empresa que me honra apoyar, que es Diunsa, una gran empresa socialmente responsable en una familia socialmente responsable. Gracias, Elisa. Excelente. Dice Jorge Andrés Suárez, ¿cómo puede la pequeña empresa de Colombia y Venezuela adoptar prácticas sostenibles hoy en día? Esa es una pregunta que requeriría casi el tiempo que ha transcurrido para abordarla. Colombia y Venezuela y Colombia fueron para Bolívar la Gran Colombia. Es decir, nos parecemos mucho, pero nos parecemos incluso en las diferencias. Aquí el elemento fundamental es que tenemos una situación política muy compleja,
donde por cierto Colombia ha sido inmensamente solidaria con Venezuela, cosa que siempre el venezolano de a pie y el venezolano donde quiera que esté le estará agradeciendo. Pero el único mecanismo que tenemos para lograr esa visión sostenible, mi querido amigo, es no deteniéndonos con el escepticismo de aquellos que quieren desmovilizarnos, no deteniéndonos con la excusa de aquellos que quieren secuestrarnos. Y fundamentalmente es usar a todos estos elementos de la complejidad emocional del coronavirus como una ingeniería social para que no salgas. Yo creo que las redes sociales no son todavía contaminadas por el coronavirus y el ciudadano tiene todavía medios para seguir haciendo lo que está haciendo. Y creo que la comunicación genera tensión y la visión geopolítica de los problemas entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia, con estas diferencias brutales del régimen dictatorial que hay en Venezuela, van a ser superados por la conciencia colectiva. No tengo ninguna duda al respecto. Excelente. Don Roberto Álvarez, miembro de la Junta Directiva de Fundarse, nos dice excelente y muy completa presentación del tema reputacional en esta etapa de crisis. Don Roberto, le felicito por ser miembro de una Junta Directiva de lujo. Qué fortuna tuvo y tiene Fundarse de haber articulado justo una directiva muy preparada para esta crisis y que ha reaccionado rápidamente a esto. Y creo que Mateo ha hecho un estupendo trabajo articulador dentro de eso y el comité de crisis al frente de Mario también, de Mario Farag también. Felicidades. Excelente. Desde Costa Rica nos dicen Ítalo, como siempre, con intervenciones maravillosas. Muchas gracias por su conferencia. Qué generosos son ustedes. Lo hago con el mayor de los gustos. Gracias. Don Roberto Leiva, director ejecutivo de Fundarse, nos dice excelente conferencia, muy intensa y robusta. Muy agradecidos. Eternamente a ti, Roberto. Gran individuo que modela con sus actuaciones. Gracias, Roberto. Tania Gallo nos dice excelente, don Ítalo, gracias por ilustrarnos con su conocimiento. Janet Valverde nos dice que es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales en Costa Rica y también nos dice excelente presentación. Muchas gracias, muy generosos ustedes. Dice Fabiola Álvarez, nos dice cómo utilizar la comunicación en la salud emocional. Supongo que habla de los colaboradores y en general, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que se me entrecortó? ¿Cómo? Sí, dice cómo utilizar la comunicación, que podría ser, digamos, en este caso estratégica, para la salud emocional de nuestros colaboradores y en general. Lo que no se comunica no existe. Y si no existe, no se valora. Y si no se valora, no hace la diferencia. La única manera de conectar es generando ese proceso empático de comunicar no lo que tú solamente quieres y que te conviene a ti, sino compartir lo que el otro también espera de lo que tú haces. Hoy la palabra comunicación ha evolucionado en su definición y hoy comunicar básicamente es creencia compartida. Hoy hablamos de creencias compartidas más que de comunicar, porque más de las veces informamos, tú a mí, yo a ti. De alguna manera, la información no mueve, lo que mueve es la comunicación. Claro, tú dices, claro, cuando se comunica y me disgusta, claro que me mueve, salgo a rechazar. Pero lo que pasa es que me conecté con algo que no era exactamente lo que yo tenía, lo que era común a ti. En consecuencia, como no me conecté contigo, te movilizaste porque no hubo comunicación. La comunicación es creencia compartida. Buenísimo. Nos dice Adán Trejo, buen día, doctor. ¿Qué perspectiva le mira al sector turismo ante esta crisis? Probablemente es de los más complicados, el sector aéreo, el sector turismo. Sin embargo, empiezas a hurgar en el pensamiento para ser creativo. Y no hay nada más creativo que hurgar, que meterse dentro de la cabeza. Las empresas empiezan a buscar cómo hacer a través de las redes sociales y mantener vivas sus marcas, y mantener vivas sus marcas país, y vender la bondad del país y la virtualidad de no voy a la playa, pero déjame compartirte un video de qué rico va a ser ir a Roatán. Yo no la conozco, estoy desesperado por llevar a mi mujer para irnos un fin de semana y como estaba cerca de hacerlo me vino este lío.
pero cuando pusieron en estos días un video de las playas, yo decía, qué cosa tan hermosa. Entonces, mira, el sector turismo sí le va a costar, digamos, el tema de la recuperación. Pero créanlo, llueve, pero escampa. Las tormentas vienen, pero se acaban. El problema es cómo yo voy a estar mientras llego a eso, a acabarse. Ahí habrá que hacer sinergias con otras empresas para poder repartir costos en el caso de las relaciones interagencias. Habrá que ver en políticas públicas cómo presionar para que apoyen, como lo están pasando en algunos países, en España, donde el turismo es fundamental, casi el 20% de los ingresos del PIB tienen que ver con el tema del turismo. Eso que está allí está haciendo que haya unos créditos particulares, los multilaterales también van a hacer, entonces hay que moverse en ese sentido, pero tienes que levantar perfil de la situación de crisis, hacer consciente y proponer esquemas. Ese elemento va a ser fundamental. Y mientras eso hago, tengo que seguir comunicado con mi clientela, mandándole unos videos bonitos con canciones, en fin, hay que hurgarse el pensamiento. ¿Va a tardar? Sí, pero sí se pueden hacer cosas y tiene que ver con apostar a querer estar allí y no simplemente tirar la toalla porque perdí, porque no hemos perdido. Tenemos una oportunidad en un ambiente distinto. Excelente. Linda Siham dice, excelente presentación, muy educativa y con abundantes conocimientos para poner en práctica. Y nos pregunta, ¿cuáles cree que son los puntos más importantes a trabajar con los colaboradores en temas de salud mental, psicológicos durante este tiempo? ¿Y cuáles serían las mejores metodologías en caso de encontrar un punto de depresión y desánimo? ¿Cómo dar vuelta a esa mentalidad? Esa pregunta también requeriría un espacio completo. Voy a bocetear la respuesta, pero lo primero es escuchar. Escuchar. Eso significa que no son los climas organizacionales con aquella complejidad de contratar a una firma tercera para hacer una encuesta de 48 preguntas, procesarlas y tenerlas en 3 meses. No. Tienes que desarrollar claramente dentro de tus grupos una segmentación de, por ejemplo, quiénes son las personas que influyen y que 1 vale por 20, es decir, tus influencers internos. Y los hay. Ah, ¿son los jefes? No, no siempre. A veces es la señora que sirve el café. A veces el conductor del camión. A veces es el ejecutivo de finanzas. A veces es. Entonces, el poder saber y tener inteligencia social. Inteligencia social es decir, leer en tu estructura quiénes son los que más influencian, escuchar, y ahí puedes hacer alguna serie de investigaciones flash que existen. No todos, depende de la empresa, no todos tus colaboradores tienen acceso a internet, pero aquellas que tienen acceso es cómo lo uso para hacer una medición del aceite y ver la temperatura del motor, de cómo están, escuchar. Si no tienes, por lo menos hacer una muestra representativa, que lo que tienes que tener es sentido común con aquellos que son mucho más influenciadores y escuchar a ellos. Lo otro es disponer de una narrativa para conectarte con ellos en términos de que ellos sepan qué tú estás haciendo, ellos sepan que tú eres importante tú como colaborador eres importante para la empresa. El medio, tú me preguntabas al final de la pregunta, hacías el tema de los medios, van desde la llamada directa a ese influencer o las personas de recursos humanos u otras para empezar a trazar primero un mapa. Después el otro mapa, y esto es fundamental, es que esa narrativa sea honesta y sea transparente, no engañosa. Es decir, yo tengo que hacerle ver a mis colaboradores la complejidad que se tienen y los desafíos que tiene la empresa para que sea sostenible. Entonces, eso es un elemento fundamental. Tienes que abrir un canal de comunicación para que ese canal funcione, para que lleguen las angustias. En una situación de crisis que nosotros vivimos fue a 2 niveles. Se abrió un call center, donde el call center tenía un Q&A, preguntas típicas con manos expertas. Tienes que rodearte de expertos psicólogos en situaciones de confinamiento que te generan unas angustias particulares. Yo tengo, mi hija es psicóloga y tiene un despacho aquí en España e hicimos de hecho varios webinars sobre el teletrabajo, etcétera, etcétera. Hay algo de esto en internet, creo que lo hay en mi página, en mis datos que les puse de LinkedIn y Pizzolante.
y en Twitter, si me buscan @ipizzolante también, o en el canal YouTube que tengo yo, ahí hay algunos consejos, pero en todo caso tienes que buscarte un experto en ese sentido. Y cuando buscas ese experto, los call centers, la forma como lo hicimos era que llamaban con unos Q&A ayudados por expertos. Cuando veíamos que no era manejable por el operador, esa llamada se pasaba a un psicólogo. Y ese psicólogo terminaba de atender el caso. Entonces, este tema suena sofisticado y no te estoy dando una respuesta completa porque requeriría una estrategia. Pero si yo tengo que hipersimplificarlo, te diría que es escuchar, desarrollar contenidos con apoyo de terceros, potenciar medios que generen cercanía, identificar a influencers que sean, que cuando hablas con uno, él va a hablar con otros. Incluir, esto es muy importante, a la familia, es decir, el consejo no es para el colaborador o colaboradora, sino para su familia, es decir, preocupados y ocupados de que ellos, y honestos, si por ejemplo un colaborador es afectado, y esta es una pregunta que no me han hecho, pero que seguramente se les habrá ocurrido, ¿y qué hacer cuando un colaborador sale enfermo? Ahí tiene dos opciones, reactiva o proactiva. Reactiva es, algo se sabe por internet, y entonces se cuela. Proactivo es, y es nuestra sugerencia, es comenta lo útil. No solo que un trabajador o trabajadora fue afectada, sino que tú tienes los protocolos, tienes los procesos, los has desarrollado y están plenamente comunicados. Y sí, comunica que lo tienes y di que te importa. Y di qué estás haciendo para evitarlo. Y 3, cómo estás minimizando con protocolos para que toda esa minimización te genere la certidumbre que lo vas a poder manejar. Pero tienes que respetar el nombre de la persona y el lugar. Porque si no, en estos neofundamentalismos de los que les hablé al principio, empiezan, entonces yo no voy para allá. O sea, eso es ocultar, no. Tienes que saber manejar la transparencia. Y esta es una discusión muy grande. Transparente es decirlo todo. Mis queridos amigos y amigos, les voy a poner el ejemplo cuando ustedes van al dentista o al odontólogo. Cuando tú llegas al odontólogo, yo detesto a los odontólogos, ¿no? O sea, llegas al despacho de odontólogo, entonces te sientas en las sillitas ahí a esperar tu turno. Y mientras estás esperando, leyéndote la revistica vieja que está allí, suena una cosa como... Y bueno, a mí me pega eso aquí y me pega aquí. Bueno, llegó asustadísimo. Entonces, cuando yo llego psicoseado y me siento en la silla y me echan para atrás, el individuo me dice, y yo le digo, doctor, ¿me va a doler? Y el doctor con su mascarilla saca la jeringa gigante como una aguja de cueste calibre y dice, no mucho, ya verás. Bueno, eso es transparencia. Por Dios. Eso es imprudencia. Entonces, la transparencia tiene sus formas. Entonces, esto significa con meridiana claridad, que yo no voy a decir mentira, pero tengo que gestionar con inteligencia y con conciencia de los impactos lo que digo y también lo que dejo de decir. Disculpa si fue larga la respuesta, pero tu pregunta era retadora y tengo poco tiempo. Sí, bueno, tenemos varias preguntas todavía y nos dice, pertenezco a una empresa de eventos. ¿Cómo usted ve el futuro de las mismas? Ya sean empresas de audiovisuales, conciertos, catering, organizadores de boda, todo esto que el mundo verá superficial, pero, por ejemplo, en mi empresa no solo hay 25 colaboradores, sino 25 familias. Mi querido amigo y amiga, yo compré una entrada a un show de Elton John que iba a ser cerca de mi casa en Florida, en Orlando, donde vivo parte del año. Y me dijeron que iba a ver, que algún día lo iba a ver, no me han devuelto el dinero todavía, y estamos hablando de Ticketmaster, no estoy hablando de cualquier organizador. Y te puedo decir que los eventos van a ser diferentes. No se van a acabar. No es blanco o negro. Van a cambiar. Van a tener que ser distintos. Esa olla que decíamos en chiquitico para pegarnos de los unos de los otros y tal, va a tardar cierto tiempo en reponerse. Se va a reponer cuando estemos vacunados, pero ya habrá cambiado hábitos en el consumidor. Mientras eso sucede, tengo que empezar a desarrollar, y lo están viendo en todos los grandes músicos y en todos los grandes espectáculos que se están haciendo por internet gratis. Esa inversión no solamente es para calmar, para ayudar psicológicamente a la gente,
es para empezar a educar en una nueva forma de hacer eventos. Y eso va a pasar. Eventos donde una trompeta está al lado de un piano y un piano al lado de un violín y cada quien está en un país diferente, en un lugar diferente y todos suenan juntos maravillosamente. Lo que nos están mostrando un poco en esa visión absolutamente prospectiva es que sí, la figura tradicional de los eventos va a cambiar. Y eso va a hacer que surjan nuevas organizaciones, que se reinventen las existentes y que haya oportunidades reales. La tecnología va a ser la que va a marcar esa dinámica y creo que es muy importante considerarla. Excelente, nos dice Flor Ángela Santamaría, ¿cómo hacer para convencer a inversionistas o tomadores de decisiones de una empresa transnacional que los programas sociales y comunitarios en Honduras son clave para mantener, construir y recuperar la reputación de la empresa post-COVID? A ver, esa pregunta me encanta, la hubiese pedido que me la hicieran. Mira, en mi Twitter, uno pone abajo quién es la persona y yo me pongo algo un poco atrevido, ¿no? Yo me pongo evangelizador corporativo. No tiene nada que ver con la religión, by the way. La gente dice, religioso. No. Evangelio, en la Grecia antigua, era el papelito que llevaban las personas que estaban en la batalla y regresaban a la ciudad a leerle el evangelio a la gente. Oye, ganamos, perdimos, hubo tantas bajas, etcétera, etcétera. Ese evangelio lo tomó nuestra religión, la religión católica, y el origen es pagano. Es decir, entonces, el evangelizador es el que traía noticias. Es decir, no era el papel en sí, era la historia que contaba y la narrativa que contaba. Generar conciencia en las multinacionales, que Honduras y cada país donde se opera tiene su realidad propia, es absolutamente inevitable en tiempos como estos, cuando vamos a la gran batalla donde la globalización no va a significar lo mismo y los nacionalismos van a significar también otras cosas. La única manera para generar conciencia es con información. Entonces, la forma de generar conciencia es usar los canales que se pueden para que se expliquen con una narrativa correcta la realidad que se vive. Y lo único que funciona, queridas amigas y amigos, para mover a la gente rápido es el susto. Entonces lo tengo que asustar. Ojo, tampoco puede ser a la revista. Tienes que tener equilibrios. Lo único que te mueve rápidamente es el susto. En consecuencia, el mecanismo hoy es que la concientización, la generación de conciencia con información, es información de impactos. Tienes que comenzar por generar y construirla con tus equipos. ¿Cuál es la nueva agenda de riesgo de la empresa? Y esa agenda de riesgo es la que va a condicionar en un sistema de planeación estratégica el plan de negocios de la organización. Cuando esa agenda estratégica no es actual, no incluye el riesgo reputacional, además de los riesgos operativos que ya tiene la empresa cultura y que los ha manejado, pero no así de la cultura del riesgo reputacional, vas a encontrarte que en el receptor de ese mensaje hables el lenguaje. Un elemento fundamental es ser racional y no emocional. La racionalidad es fundamental. La emoción es mala consejera. Si esa generación de conciencia es a través de la emoción, vas básicamente a generar en el otro, quizás, oye, qué persona tan comprometida, es que ella es una persona muy consciente, muy sensible, y en vez de escucharte lo que dices, va a estar pensando en por qué tú eres así emocional y no te va a pasar el mensaje a tu audiencia. En consecuencia, los impactos de riesgo reputacionales en una agenda de riesgo son racionales, pensados. Y eso lleva a escenarios. Con estos riesgos, en este escenario puede pasar esto y pudiéramos hacer esto, etcétera, etcétera. Y en esa visión, generar conciencia no solo para empresas multinacionales, sino para empresas nacionales y para empresas familiares. Porque el nivel de susto no es igual. Y la única manera de empezar a articularlo y generar un mínimo común es generando conciencia con información racional y hablando el lenguaje que se entiende ellos, no el que entiendo yo. Ponerse en el otro.
para desde el otro comunicarse con él. Sí, sé que le hemos ya robado 14 minutos de esta conferencia, pero quiero leer esta última pregunta que estaba en espera todavía. Dice Jorge Andrés Suárez, ¿qué opina de la creación de modelos económicos de valor compartido como lo sugiere Michael Porter para las empresas? Lo conozco con la feliz fortuna de conocerlo muy de cerca, porque eso nació más allá de un académico, de Michael Porter y Kremer, porque son dos quienes trabajaron el modelo, de la visión de Nestlé como empresa. Su CEO, que por cierto fue CEO en Venezuela cuando le conocí, nosotros trabajamos justamente en esas épocas del valor compartido, en un momento determinado dijo, yo tengo que responderle a mis accionistas, y las ONGs bueno, para los que tenían cabello, se les pararon los cabellos diciendo, ¿qué es esto? Porque parecía cuestionar a la responsabilidad social. Y en efecto, estaba cuestionando la visión tradicional de la responsabilidad social, en esa visión meramente filantrópica. Por cierto, la filantropía es muy importante en situaciones de inequidad como la que existen en nuestros países. Debe haber espacio para la filantropía. Pero hay un gran espacio para que la actuación responsable de la empresa, que no tiene que ver con programas y proyectos sociales, sino con procesos de gestión, de cómo yo desarrollo mi negocio. La gente de Nestlé lo convirtió en esa propuesta de valor compartido, donde, por cierto, ya estaban trabajando desde Harvard, Porter y Kremer. Ellos abordaron el elemento y ejemplos eran cuando se lanzó el producto, recuerdo yo en Colombia, a nivel regional, Colombia y Venezuela, el tema era, por ejemplo, las leches condensadas. Entonces, se le decía al consumidor de leches, con unos programas de formación, se le decía cuánto debían comprar. Y alguien dice, hey, que compren todo lo que quieran comprar, yo no quiero vender. Eso no fue lo que quiso hacer Nestlé. Nestlé decía, tú tienes que ser rentable en el producto que tú estás haciendo. Tú vendes este tipo de dulces que requieren la leche condensada. Oye, solo necesitas tal cantidad para lograr tal productividad, para que tú tengas tal rentabilidad, etc. Economía doméstica. Eso es valor compartido. Valor compartido, por ejemplo, es que en empresas como Empresas Polar, una empresa de altísimo nivel de prestigio y una empresa que puede dar clases de actuación socialmente responsable de su liderazgo, agarró y ellos tenían los camiones que eran de ellos. Entonces ellos hacen la cerveza, entonces montaban la cerveza en unos camiones y decidieron hacer un programa inclusivo, de economía inclusiva, de valor compartido, donde le dijeron, yo te voy a ayudar a que el camión sea tuyo, yo te voy a financiar ese camión y te voy a dar los programas de formación, e hizo microempresarios y generó un sistema de franquicias para la distribución, donde por supuesto cambiaron inmediatamente en un ascenso social todos estos choferes y se convirtieron en microempresarios. Eso es valor compartido. Entonces, miren, en síntesis, para cerrar, un mensaje clave. Hablar de responsabilidad social empresarial hoy ya no es exactamente lo que refleja el concepto de la sostenibilidad, porque queremos ver a la responsabilidad social como programas y proyectos. La responsabilidad social empresarial con programas y proyectos lo tienen empresas. Empresas que tienen programas y proyectos de responsabilidad social y son socialmente irresponsables. ¿Por qué? Porque su departamento de responsabilidad social o la fundación de la esposa del dueño o la ONG que ayudan y que la hicieron nacer, hacen programas, pero la forma como contrato al personal, la manera como yo hago la debida diligencia en el área de derechos humanos, lo que yo hago en materia de el uso o abuso del ambiente, lo que yo hago en materia de compras que son internacionales buscando eficiencias administrativas y no compras locales que mejoren el desarrollo de la localidad donde yo estoy operando, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, tengo programas y proyectos y por otro hago cosas diferentes. Entonces, el desafío no es tener programas y proyectos de responsabilidad social. El desafío es contar con procesos en empresas conscientes del impacto que generan positivo en la sociedad, que te convierten en una empresa socialmente responsable. Y ese es el paradigma.
que nos hace ser sostenibles, vivir en equilibrio. Muchísimas gracias. Excelente, don Ítalo. Muy completa presentación, ¿verdad? Como nos lo dice don Roberto Nasser del Grupo Terra. Excelente presentación y muy motivacional al cambio frente a nuevas tendencias, muy intensa presentación, por lo que pido que Fundarse la tenga disponible para poderla revisar con mayor detalle. Sí, les recuerdo a todos nuestros participantes del día de hoy que han asistido, estará colgada en la web de Fundarse y en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver nuevamente. Don Julio Gómez nos dice, gracias Ítalo, sabias palabras, y bueno, tantos mensajes por ahí que Ítalo luego los va a poder leer. Así que les damos las gracias a todos, muy amables por su participación este día y infinitas gracias realmente a Ítalo Pisolante, quien nos acompañó el día de hoy. Como moderadora les acompañó también Elena Quiroz, directora de Desarrollo Empresarial en Fundarse. Muy buenos días a todos.